algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Dice la palabra del Señor así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. 7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? 9. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? 10. Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogiste? 11. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran. Ahí dice guardasen, hermano, déjenme usar mi lenguaje, ¿no? Que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hacemos una palabra de oración, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, bendito Dios del cielo, queremos agradecerle, Señor amado, con todo nuestro corazón, por su bondad, por su amor y su misericordia, bendito Dios del cielo, que hasta el día de hoy, Señor, nos han sustentado, bendito Rey amado. Hoy, Dios mío, nos acercamos tal como dice su palabra delante de su trono, Dios eterno, con un corazón humilde, con un corazón sincero, con un corazón necesitado, Dios eterno, de una palabra de vida, Dios amado. Hoy le rogamos, Señor amado, que sea usted obrando, edificando en cada corazón, a cada mente, Dios mío. Rogamos, Dios Todopoderoso, que sea usted iluminando el entendimiento, que sea usted dándonos la sabiduría, la inteligencia, para poder comprender el mensaje de su palabra, Señor. Que a medida que su palabra es impartida, Dios del cielo, le ruego, Señor amado, que su iglesia sea edificada y sea fortalecida, Dios eterno. En el nombre que es sobre todo nombre, le damos las gracias, Padre celestial. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, le agradecemos y le damos las gracias. Mi vida la pongo en sus manos, Señor. Una vez más, Dios eterno, rogándole que me conceda la unción y la gracia, bendito Dios del cielo, por amor de su nombre, Señor amado. En el nombre precioso de Jesucristo, que su Espíritu Santo nos dé la guianza, maravilloso Dios del cielo. Amén y amén. Amén, hermano. Este pasaje, hermano, ya tengo bastante tiempo. Amén. Lo he compartido varias veces, hermano, pero hoy, mientras yo leía este pasaje a la luz de una pregunta, hermano, que uno de los maestros, un escriba más bien fue, le preguntó al Señor acerca del gran mandamiento, ¿no? Pero es interesante, mi amado hermano, que cuando en el versículo, déjeme mirar, aquí en Mateo capítulo 16, hay algo que me llamó la atención, porque algo que constantemente nos hace, hermano, desviarnos de la verdad del Señor es el razonamiento que le hemos venido hablando. Es el no comprender las escrituras, hermano, es el no dejar que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine, hermano, el que nos ayude a comprender lo que está escrito en la palabra. Sino que muchas de las veces cometemos el error, hermano, que cometieron aquí, mire, los discípulos. En el versículo 7,
En el versículo 7, hermano, en Mateo 16, 7, ¿verdad? Dice la palabra, y le voy a leer hoy de la Nueva Traducción Viviente. No, hermano, tengo o es que leí la Nueva Traducción Viviente, creo, ¿verdad? ¿Sí, verdad? ¿Leí la Reina Valera? Okay. Entonces leo de la Nueva Traducción Viviente el versículo 7. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, ¿verdad? Que la Reina Valera dice, hermano, ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice por qué, ¿verdad? El Señor les dio una palabra, ¿verdad? Lo primero, hermano, que debe de hacer uno cuando uno escucha una palabra de Dios, no es, hermano, darle cabida al razonamiento, sino es simple y sencillamente, hermano, guardar esa palabra en el corazón y examinarla a la luz, hermano, de lo que está escrito, porque aquí lo que sucede con mucho pueblo, hermano, que somos muy buenos para usar el razonamiento. Ellos pensaron dentro de sí diciendo, esto dice, porque ellos, hermano, empezaron a dar la interpretación a la palabra que el maestro les había dado. El Señor no les hablaba, hermano, de una levadura física, no hablaba, hermano, de eso que estamos acostumbrados a comer, ese pan, hermano, literal, con toda esa masa que nos hace engordar, sino que el Señor les estaba dando una enseñanza, hermano, y ellos al no comprenderlo, empezaron a razonar. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice, porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, gracias a Dios, hermano, que el Señor conoce nuestros pensamientos aún, aunque no los tengamos que hablar. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué? Les hizo una pregunta, hermano. Les preguntó, ¿por qué pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe? Hay una pregunta, hermano, les planteé una pregunta y tenemos que buscar la respuesta, hermano. Según la Escritura nos enseña, si usted, alguien me ayuda, bueno, váyase, hermana, conmigo a Segunda de Corintios capítulo 10 y léame el versículo 6 en la Reina Valera. La Reina Valera, hermano, nos enseña de que como hombres y mujeres de Dios tenemos que aprender, hermano, a llevar los pensamientos cautivos, hermano, examinar el pensamiento y examinarlo a la luz de la palabra. ¿Sí? Léemelo, cuenta. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Este es el 6. ¿En dónde está? Así es ahí. Pero solo vamos el 5 acá. El 5 dice, derribando argumentos y déjame toda mirar. altivez Amén. Sí, así es. que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Antes de empezar uno, hermano, a razonar, hay que examinar, hermano, los pensamientos a la luz de la palabra. Allí dice, amado hermano, y llevando cautivo todo pensamiento. Entonces, hoy cuando el Señor les dijo, amado hermano, de que si no habían, ellos pensaban que se hablaba de un pan literal, ¿verdad? Pero cuando empezamos, hermano, a leer, que en un momento vamos a llegar ahí abajo, miramos que el Señor no les hablaba de un pan literal, sino de que les hablaba, hermano, de la doctrina, de la enseñanza que Él les había, hermano, impartido. Ya tenían, hermano, los discípulos, ¿qué sería? Como 2 años, vamos a decir, parafrasear. Llevaba como 2 años los discípulos con el Señor Jesús, hermano, escuchándolo hablar de día y de noche. Pero aparentemente, mire, hoy en día, una de las cosas maravillosas que tenemos es de que tenemos algo que ellos no tenían en aquel momento. En aquel tiempo ellos todavía, hermano, los discípulos no habían recibido al Espíritu Santo. La gran ventaja, amado hermano, que nosotros tenemos hoy es de que gracias al Señor, gracias a la misericordia, gracias al favor de Dios, hermano, que nos tomó en cuenta. La Biblia dice, hermano, que no ignoremos. Aquí no hay nadie, hermano, que sea ignorante, y no estoy hablando en un sentido de ofender a nadie. Pero todos, hermano, yo creo que los que estamos aquí ya estamos conscientes, ya sabemos, hermano, de que Dios nos escogió para derramar o para llenarnos con su Espíritu. Dice, primera, esto está en, se me hace que, hermano, es, no sé si es primera o segunda de Corintios capítulo 6, versículos 17, 18 y 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu? Entonces, hermano, cuando nosotros miramos las Escrituras y nos damos cuenta
de que no hay necesidad, hermanos, de empezar a razonar, a buscar la respuesta con su propia mente, sino que cuando no se entiende la palabra, lo que se necesita hacer, hermano, le dije cuando empecé, es guardar la palabra en el corazón, hermano, examinarla a la luz de la palabra. Por eso dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, si no me equivoco, o el 6, donde dice que llevemos todo pensamiento cautivo. Entonces, usted va a darse cuenta, hermano, que cuando uno no cautiva el pensamiento, le decía a usted, la gente terminan siendo, hermano, esclavos de su propio razonamiento, de su propio pensamiento. Y desafortunadamente, hermano, ese tipo de... a eso se refiere la Biblia cuando habla de levadura, ¿sí? Por eso, hermano, empieza uno a alterar la palabra. Empieza uno, hermano, a razonar y a meter su razonamiento cuando sabemos que nosotros como hijos de Dios... ¿Qué versículo le di a alguien? 1 Corintios 6, 19. ¿Ese es ahí? Dámelo, hijo. ¿Acaso no saben Oiga. que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ok. ¿Sí, verdad? Entonces, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hoy sí, vamos a ver. Váyase usted háblame, 1 de Corintios capítulo 2 y léame el versículo 10. Las cosas de, hermano, estas, mire, vamos a hablar esto. ¿Lo tiene, hermano? 1 de Corintios capítulo 10. Perdón, ¿qué dije? Capítulo 2, verso 10. Yo estoy en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5. Yo estoy allí. Usted se va a ir a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Dice que nosotros, hermano, no hemos recibido el espíritu del mundo. A ver, léame. La que sea, pero léame la recio, porque tiene ganas, más recio. ¿A quién vosotros perdonéis? No. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10. ¿Quién lo tiene ahí? Amén. Amén. A ver, pues. Pues sí, recio. Capítulo 2, verso 6. Dame. Verso 10. Ajá. Pero Dios nos lo reveló a nosotros. Si alguien está aquí. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Sí? ¿Dale? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, Mire. aún lo profundo de Dios. Entonces, mire cómo. Entonces, ¿qué hicieron? El error que cometieron los discípulos, hermanos, empezar a razonar. Por eso les preguntó el Señor, ¿por qué? ¿Qué son estos pensamientos que vienen a ustedes? ¿Sí? El Señor les está diciendo, hermano, hombres de poca fe. Porque en vez, amado hermano, de que, mire, echaran mano de la palabra que está en el corazón del pueblo del Señor, uno, amado hermano, empieza a maquinar y a pensar cosas que lo desvían a uno. Hermano, la Biblia dice, hay caminos. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de caminos, habla de pensamientos, hermano, que te desvían del verdadero camino. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, la verdad les he venido enseñando, amado hermano, no la va a encontrar en los labios de un pastor. Hermano, la verdad no la va a encontrar en los labios de un apóstol. La verdad la va a encontrar hermano, mire, en los hombres. No importa, hermano, que no sean apóstoles, que no sean, hermano, pastores. Si uno se somete a la guianza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el único que conoce, hermano, la realidad, la verdad, las profundidades de Dios. Y por eso le hablé de que dice la Biblia, hermano, que no podemos ignorar. Mantengamos en la mente siempre, siempre de que, hermano, somos templos, somos morada, somos habitación, hermano, del Espíritu Santo de Dios. No hay necesidad, hermano, de empezar a razonar cuando uno no entiende un pasaje. Lo que se tiene que hacer es orar, Señor, ilumíname, ayúdame a comprender. Y, hermano, Dios le va a ayudar a uno porque, ¿sabe usted que Dios es bueno? Amén. Él es bueno, hermano. Él quiere que su pueblo llegue al conocimiento de la verdad. Y sabemos de que el enemigo, hermano, trabaja todo lo contrario. Y para desviar al pueblo, hermano, mire, él trabaja la mente de uno. Por eso le estoy tratando de enseñar, hermano mío, de que no podemos darle cabida al pensamiento, sino como dice 2 de Corintios, capítulo 10, ¿verdad? Bueno, perdón, estábamos leyendo en... 2:10. Tú estabas allí en 1 de Corintios capítulo 2, verso 10.
Ok, sígueme leyendo eso porque yo voy a estar acá. En el 11. Ujú. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Ellos, hermano, discúlpeme, en lo que estamos leyendo de la parábola de la levadura, ellos no entendieron, hermano, lo que el Señor les estaba hablando. Y en vez, amado hermano, le dije a usted, la ventaja que tenemos, hermano, algo que ellos no tenían en ese momento. Porque todavía, vete a leer Juan capítulo, léeme el libro de Juan capítulo 7, versículo 39. Porque la Biblia dice, hermano, que antes de que el Señor Jesús fuera, hermano, crucificado, dice que todavía el Espíritu no había venido. Por eso el Señor les dijo, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, les voy a enviar a quién, hermano, al Consolador, al Espíritu de verdad, quien los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Mire, lo que le estoy diciendo es de que ellos, hermano, no tenían alternativa más que acudir a su razonamiento. A ver, Carmen, por favor. Juan 7:39. Ah, Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. yo le estoy poniendo una base, le estoy hablando, hermano, le estoy dando el pasaje bíblico para que usted mire que las palabras que salen de mi boca, amado hermano, no es cuestión de mi razonamiento, sino que les estoy tratando de decir, hermano, que hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y como seres humanos, amado hermano, estamos en un proceso de aprendizaje. Todos estamos siendo edificados, estamos siendo iluminados por la palabra de Dios. Estamos aprendiendo, hermano, la palabra. ¿Para qué? Para irnos corrigiendo delante del Señor. Pero ahí va a haber momentos, hermano, en que no vamos a entender. ¿Sí? Y para esto, amado hermano, yo les he dicho, aprenda a tomar en cuenta en todo momento al Espíritu de Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar. Sígueme leyendo ahí. En el 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Mire, la Biblia es bien clara, mi hermano. ¿Sí? Yo no estoy diciendo de que no haya apóstoles, estoy diciendo que no haya pastores. ¿Sí? Pero los hombres y las mujeres, hermano, que Dios está levantando, tenemos la obligación, amado hermano, de someternos a la guianza del Espíritu Santo para no darle cabida al razonamiento de uno. Hoy, hermano, el Señor en este pasaje que estamos impartiendo le dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, dos doctrinas. ¿Sí? Y a usted, hermano, que le gusta, hermano, la enseñanza, que le gusta el estudio, hermano, usted que quiere llegar al conocimiento de la verdad, necesita conocer la doctrina de los fariseos y la doctrina de los saduceos, ¿no? Amén, gracias. Porque le digo, la doctrina de los saduceos, hermano, contradice 100% la salvación del pueblo de Dios. Porque ellos no creían en la... Y aquel que no cree en la resurrección, hermano, está perdido. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaje le puedo dar para eso? ¿Qué fue lo que dijo? La resurrección, ¿verdad? Sí. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que estar, hermano, fundamentados. Doctrina significa ¿qué? Enseñanza. Tenemos que estar, hermano, parados sobre una enseñanza sólida y al 100% bíblica y no producto de la mente. Porque Isaías, hermano, nos dijo, ¿verdad? Porque no se les olvide de que el Señor hablando, Dios, de la manera que ustedes piensan, no es como yo pienso. Así como los cielos son más altos, dice, ¿se acuerdan? Entonces, para hablarle, hermano, de la doctrina de los saduceos y lo que le dije que contradice lo que nosotros creemos, está en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, ¿no? ¿Lo hemos hablado? Juanita, ¿estás? Ábreme ¿cuál tienes tú, varón?
Nueva versión No, internacional. versión internacional. A ver, quiero ver cómo dice. Dame la nueva versión internacional. Dije Romanos capítulo 10, versículo 8. Y esta es la palabra, ¿sí? De fe que predicamos. Amén. Haz una pregunta. Ajá. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Óigame. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Se llama resurrección. ¿Sí? Y los saduceos, la doctrina, la enseñanza de los saduceos, hermano, ellos no creían. ¿Sí? Pero bueno, yo no me voy a meter en eso, nada más quería hablarle un poquito, pero está hablando de enseñanza. ¿Sí? Por eso cuando el Señor les hablaba de un pan, Él no les hablaba de un pan literal, ¿sí? Sino que les hablaba de la palabra, hermano, que ya les había impartido tanto tiempo. Y lo que Él les estaba dando a enseñar a ellos, miren, no dejen que su razonamiento altere el mensaje. Entonces, hoy cuando miramos, hermano, la enseñanza de los, hoy sí, la que está muy moderna y muy presente es la doctrina de los fariseos. No la puedes mirar, hermano, porque tú necesitas dejar que el Espíritu Santo, primero necesitas conocer, amado hermano, la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza de Cristo. Tenemos que apegarnos, hermano. Mire, pero Pedro dijo que como una antorcha encendida, tenemos que estar atentos, alertas a la enseñanza, a la doctrina del Señor Jesucristo. Porque estamos viviendo, hermano, los tiempos finales donde el Señor nos advirtió que en los últimos tiempos vendrían muchos engañadores, muchos falsos profetas, falsos maestros. Hermano, hoy hay falsedad de todo. Pero ¿cómo le hacemos, hermano Juan? Cuando tú no conoces el verdadero oro y te dan una cadena que parece a oro, tú no te vas a dar cuenta. Pero cuando ya conoces el oro verdadero, genuino, hermano, hasta le metes el diente, ¿da? Para ver si, okay, ¿a qué le meten el diente? Yo mira, pues, amén. Ok, no conoces lo verdadero. Entonces no vas a distinguir, hermano, pero como dice la Escritura, ¿en dónde estamos, Julio? Estamos en Segunda de Juan, ¿no? Vete a Segunda de Juan, léemelo ya. Segunda de Juan, hijo. Para que le ponga base. Segunda de Juan, versículo 9. Amén. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni la dejéis, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en las malas obras. Malas obras. Leyó el 10, lea el 9. Me perdí, cayó. 9 es todo el que se descarría. A ver. ¿Dónde dijo? Segunda de Juan 1:10. 9. Cualquiera que se extravía Sí. y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Entonces, la Escritura es bien clara, hermano. Hay que perseverar en la doctrina, que la palabra doctrina ya lo hemos hablado. ¿Qué significa entonces? Enseñanza. Y si uno no persevera en la enseñanza de Cristo, ¿qué hace uno? Bueno, termina quedando cautivo por sus propios pensamientos, hermano. Y eso es lo que se llama levadura. Eso es lo que, hermano, echa a desviar a muchos hombres. Dice, por eso le dije, el proverbio dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos. El Señor les dijo, ¿por qué pensáis dentro de ustedes tal cosa? ¿Sí? ¿Por qué vienen a ustedes estos pensamientos? Entonces le estaba diciendo de que segunda de Corintios capítulo 10 nos enseña de una batalla, de una guerra. Nos habla de armas. Dice segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3. Somos humanos. Eso es que, entiéndame. Eso nos va a ayudar de entrada
Porque al entender que somos humanos, el humano es imperfecto. ¿Sí? No es perfecto, hermano, el ser humano. Pero como seres humanos, no tenemos que, hermano, luchar como lo hacen los humanos. Sino que estoy leyendo, hermano, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3, la Nueva Traducción Viviente. No sé si los confundo, me voy a la Reina Valera. Me gusta manejar así, pero no quiero meterle, estoy bien corto como... Vamos a ver. ¿Alguien tiene la Reina Valera? Eso es lo que estoy. ¿Alguien que lo tenga ya? A ver, léalo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una fortaleza, mi amado hermano, es un pensamiento que se aferra en el corazón de una persona. ¿Y quién lo saca de ahí, hermano? ¿Eh? Eso es una... Ya dimos en la enseñanza de la fortaleza. Entonces, hoy, hermano, la gente levantan, hermano, barreras en su mente, porque no, a eso me refería cuando le dije que si uno no cautiva el pensamiento, hermano, lo hace levantar barreras, que la Biblia le llama fortalezas en la mente del ser humano. Y se aferra a que las cosas son así, cuando la Biblia nos enseña lo contrario. Entonces, tenemos que aprender a derribar, ¿qué dice, hermano? Fortalezas. Las armas sirven porque las armas de nuestra milicia, ¿cómo dice, hermano? ¿Cuenta? No son carnales, sino poderosas en Dios para destruir. ¿Para cómo? Para destruir fortalezas. Síganle. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué dice derribando? ¿Qué es derribar? Y no hay una persona, hermano, discúlpeme, yo voy a hablar como soy aquí, eso sí tengo, que me gusta hablar la verdad como son. No puede ver una persona tan caída en el evangelio, tan derribado, que aquel que le da cabida a él, pensamiento. Porque al meter el razonamiento, hermano, puede que venga un dardo del enemigo, puede que venga un pensamiento del maligno, hermano, y lo desvía a uno. Y por eso, si no derribamos, hermano, esos argumentos, la gente termina mal. Y yo le dije, hermano, mire, una de las cosas, voy a poner un ejemplo. Saúl lo iba a decir. A Saúl le dieron un mandamiento: ve, destruye todo lo que es Amalek, todo. Pero él usó su hermano, el diablo vino y le sembró un pensamiento a través del pueblo, y hermano dijo: no, ¿cómo voy a matar pero mira, este toro está gordito, ¿ah? Dice que hermano no obedeció el mandamiento de Dios, porque de alguna manera vino el diablo y le metió un pensamiento a él. ¿Sí? Por eso nosotros en esta batalla, amado hermano, tenemos que aprender a retener la palabra. Hemos enseñado, amigo, el destino de la palabra es su corazón de usted. La palabra tiene, amado hermano, esa es una de las batallas que tenemos que aprender a pelear. Que la palabra llegue al corazón, que se haga real en uno, hermano. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, por eso la gente no tiene conocimiento de la doctrina, que la palabra doctrina significa enseñanza. Y al no tener conocimiento de la enseñanza de la doctrina de Cristo, ¿cómo van a perseverar en esa doctrina? No hay cómo. Por eso la gente, hermano, terminan usando el coco, el razonamiento. Y hermanos, mire, créame, amigo, en lo que he estado caminando y enseñando y aquí hablando, yo lo he mirado y discúlpeme, y miras, la Biblia dice: todo árbol se conoce por su fruto. Miras, hermano, miras a aquellos cristianos derribados, angustiados. Hoy no podemos ser ese tipo, hermano, de hombres y mujeres de Dios.
No, yo le digo a usted, yo creo con todo mi corazón de que Dios, hermano, está levantando un ejército de hombres y mujeres que le han creído a la palabra, hermano, y que se van a poner frente a la situación que se levante contra ellos. Y en vez de que esos problemas, hermano, los tengan angustiados, ellos van a saber cómo solucionar ese tipo de problemas, hermano. ¿Dónde está Juan? Ah, ¿y qué está leyendo? Dice, derribando ¿qué? ¿Fortalezas? Argumentos y toda altivez, ¿ok? El 5. Esta es la de Dios habla hoy. Le leo, hermano, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 para abajo. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como hombres de este mundo. ¿Está aquí, hermano? Yo no tengo necesidad de correr. Por eso el Señor les dijo, ¿cómo es de que no entienden de que no les hablé de la levadura? ¿Sí? Ellos pensaban que les hablaba de una levadura literal. ¿Y por qué pensaban así, hermano Julio? Por los pensamientos. ¿Qué es estos pensamientos? Les dijo el Señor que vienen a su... ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Luego dice, las armas que usamos no son las del mundo. Pues ahí nos habla de un armamento, hermano. Y mira, es que en la Biblia podemos hablar tanto. ¿Sí? Tanto podemos hablar. No hay mire, qué lindo es el Señor. Ya le hemos hablado de Efesios capítulo 6, versículo. Dice, tomar la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura, hermano? O derribamos ese pensamiento, hermano, por eso hay que someter el pensamiento a la luz de la palabra. Y hermano, anoche estaba yo meditando y batallando y pensando, hermano, ahí, ¿verdad? En la cama, y estaba yo meditando. Y venían unos cantos y yo estaba ahí, hermano, y me venían pensamientos. Y fíjese que es bien maravilloso cuando usted agarra ese pensamiento, le dice, mire, para empezar, entienda, cuando viene un pensamiento del enemigo, escúcheme, y empieza a alterar los sentimientos de usted, se empieza a sentir deprimido, decaído, solo, angustiado. ¿Usted cree que eso viene de Dios? No viene de Dios. Y el consejo está en la palabra. Si se siente triste, ¿qué debe de hacer? Cante alabanzas. Viene, hermano, la tristeza, prenda la alabanza. Póngase, hermano, mire, a alabar y adorar al Señor. ¿Sí? ¿Está alguno afligido? Ore. Ore. Mire cómo se pelea la batalla con el consejo de la palabra. Pero el que no conoce esa escritura y viene la aflicción, hermano, olvídese. A llorar. ¿Si ve cómo esto, así funciona esto, hermano? Mire. Las armas. Dice, las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios. Yo les he hablado del poder de la palabra. Y le he dicho que no hay, hermana Elvira, no hay un hijo o una hija de Dios, ¿verdad?, que tenga la palabra de Cristo morando en él, en ella, ¿verdad?, que no tenga la sabiduría, la inteligencia de parte de Dios para derribar estos poderes caídos, hermano, que están moviéndose en el mundo, provocando que el pueblo del Señor, hermano, viva una vida, discúlpeme la palabra que uso, raquítica, mediocre, angustiado. No, hoy nosotros tenemos una batalla, una guerra, por eso no podemos cederle, hermano, espacio a que los pensamientos nuestros empiecen a adulterar la palabra que Dios nos da. Si Dios dice así, así y así es, hermano. Y si usted no cree, no haga nada más que caer de rodillas y empezar a dialogar con Dios, hermano. Pedirle a Dios que le ilumine, porque eso lo hemos hablado en la parábola del sembrador.
El sembrador salió a sembrar. Y la semilla es buena, pero el problema eran los terrenos. La palabra de Dios, hermano, jamás en la vida va a fallar. Y cuando falla es porque el diablo de alguna manera sembró en la mente del pueblo algún tipo de razonamiento. ¿Por qué? Por lo que él quiere. Eso lo hemos hablado, ¿no? A ver, Carmen. Vete a segunda de Corintios capítulo 4, versículo 2. Ajá. Esto lo hemos hablado mucho. Ya no tenemos días que hablamos del 4.4, pero el 4.2 de segunda de Corintios. A ver, habla. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia. A ver, ¿a dónde te llegué? No, es que ahí ya la regué. 4:2. Es Hebreos. Yo te dije Hebreos, yo te dije. Es Hebreos 4.2. Disculpe, hermano, es de que se Hebreos 4.2, mire qué lindo es lo que dice la palabra, ¿eh? Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ok. ¿Qué les dijo el Señor a los discípulos? Hombres de poca Fe. ¿Y por qué tenían poca fe, hermano Julio? Porque aparentemente eran buenos para usar el razonamiento. ¿Sí? ¿Cómo es que no entienden? No entienden que no les hablé de la levadura de la que se tenían que cuidar, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. ¿Ve? Entonces a ellos no les aprovechó por no ir acompañada. Y ahí mismo nos sigue hablando la Biblia, hermano, de que, mire, ¿por qué no creyeron? Fe es creer. Bueno, fe es tener, ¿qué dijimos, hermano? Convicción. ¿Te acuerdas, hablaba? La certeza, la seguridad, hermano, la convicción. ¿Ya? Eso es la fe, estar convencidos. No aquí, hermano, le he dicho aquí no. Porque aquí llega la palabra a la mente. Le dije, pero el destino de la palabra es su corazón. ¿Sí está aquí? A ellos no les aprovechó. ¿Por qué no les aprovechó? Porque no creían. Por no ir acompañada de fe. ¿Y pero por qué no iba con fe? Sigue leyendo ahí y dice, porque hubo una influencia, hubo, hermano, mire, un mover en el mundo caído, donde el Dios de este siglo les sembró a ellos incredulidad. Síguele. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así. No, otra ya la regué. Es que ahora sí es donde te dije hace rato, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dios mío. Ay, Señor amado. Discúlpeme, se me duerme, hermano. ¿Lo tienes, hermano Jorge? Segunda de Corintios. It's okay. We have an English speaking young lady who needs to hear it. And my English is good, but it's not the greatest. So, 4:4, mijo, in English, please. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So, the God of this world, is that what it's saying, right? Obviously, we need to, if we allow our thoughts to kind of, play with our mind, then we think that the God of this world is, we make the mistake of thinking that it's the God of the heavens. And it's not happening like that. The God of this world is the devil. See? The whole world is under his power. Por eso dice la Biblia, nosotros somos del mundo, we are of the world. No, we are in the world, but we are not of. Is that how you say it, bro? Thank you. Help me out a little bit because my English is not the greatest.
A lo mejor por algo Dios nos envió un bilingüe. Cuatro. Because I want to try to, we've been trying, right? We've been trying, because look, one of the biggest problems that we have in most of the Hispanic churches is that our kids, their primary language is not Spanish. Remember we talked about that? When I speak, you understand what? 10, 15% of what I say? Yeah. No, I understand, but I don't really. No, it's okay. Don't feel bad. It's not your fault. It's your mama's fault for not teaching you Spanish. No, es que la realidad de las cosas, mijo, y luego nuestros hijos se van cuando crecen porque no tienen fe, porque no entienden. Entonces nosotros como iglesia de Cristo, hermano, a mí me interesa, le dije, trabajar con sus hijos también. Yo no sé si a ustedes les interesa o no, pero a mí sí. Sabes que me interesa más a mí que a la gente. Necesitamos trabajar con ellos, hijo. Porque si no, what happens is they grow up and they don't have a solid faith, and they end up in the world. That's why I want to try to become a bilingual church. ¿Está aquí conmigo? Bueno, no sé qué pasó con el maestro, le tocaba enseñar inglés, pero ahora no. Vamos a la cámara. Necesitamos ayuda, hermanos. Si a alguien le interesa saber algo de la cámara para manejar las cámaras, vaya con el hermano Enrique. Porque we have to teach someone else as well. So that way you can go and teach, because you do a really good job. Amén. El hermano Enrique es bilingüe, hijo. Él habla inglés muy bien. Yo, a little bit, but mine is español. Amén. I'm going to try to get back on track. Lo llevé a 2 de Corintios capítulo 10. No. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Porque dice que el Dios de este siglo. ¿Y por qué me fui allí, hermano? ¿De dónde me fui? Del libro de Hebreos capítulo 4, versículo 2. ¿Ya? Que no les aprovechó oír el mensaje porque no iba acompañado con fe. ¿Está aquí? No me he desviado. El Señor le dijo a los fariseos, perdón, a los discípulos, hombres de poca. Sí, no me he desviado, para que no me deje que me desvíe. ¿Sí? Entonces, para ir entendiendo esto, por eso le estábamos hablando de que dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. Es verdad que somos seres humanos, pero no luchamos como seres humanos. ¿Por qué no luchamos como seres humanos? Porque gracias al Dios del cielo no ignoramos de que nuestro cuerpo, hermano, es morada del Espíritu Santo de Dios. Hoy no moramos, hermano, de que el Espíritu de Dios vive en nuestros corazones. Al no ignorar eso, hermano, mire lo maravilloso que es entender de que nos conviene someternos a la guianza divina del Espíritu de Dios. ¿Está aquí conmigo? ¿Ven lo que le estoy diciendo? ¿Por qué? Porque, mire, les dijo Esteban, ustedes que siempre resisten al Espíritu Santo de... No entendían, hermano. Les dio un coraje, les dio un... Hermano, mire cómo termina el fariseo moderno. Hermano, yo le he dicho, y no me voy a poner pelos en la boca, hermano. No me llamaron para andar ahí con cositas raras. Hay que hablar la verdad como son. Si usted no se cuida, hermano, de que la palabra haga el efecto que Dios quiere que haga en su corazón, usted puede terminar como un fariseo moderno, hermano. ¿Quién es un fariseo moderno? Porque ese, hermano, ¿en qué se distinguían los fariseos? Porque eran el sello de la hipocresía. Falsos. Decían y hacían y conocían, hermano, pero no vivían nada. No había ningún cambio, hermano, en sus vidas. No se reflejaba. El mismo Señor Jesús les tuvo que decir, vayan y aprendan. ¿Sí? Porque ellos condenaban a la gente, hermano. Hoy, cuando la palabra no hace efecto en uno y pasan el tiempo, pasan los años, hermano, uno tiene una actitud de condenar y juzgar todo de una manera incorrecta. De hecho, usted sabe que Dios no nos puso aquí, hermano, para estarnos juzgando. Yo que me voy a preocupar, disculpen, no me va a malinterpretar. Sí. Yo me preocupo en el sentido, hermano, de su vida espiritual.
Pero ya en su vida literal, lo que usted haga, hermano, esa es cuestión de usted y Dios. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Hay veces que a uno, hermano, al ser ignorante de las Escrituras, uno quiere andar ahí. No, hermano. Yo me acuerdo de lo que dijo Pedro. Pedro dijo, hermano, que cuidáramos de la grey, de las ovejas del Señor. Pero no para qué, hermana Elvira, para enseñorearnos de ellas. Yo no, hermano, estoy aquí para, ¿verdad? Sino para hablarles cómo son las cosas. O nos cuidamos, hermano, del razonamiento, o terminamos como fariseos modernos. Todo lo critican, todo lo juzgan mal, todo el mundo está mal. Uy, hermano. ¿Quién quiere, hermano? No se puede. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero llega un fariseo. ¿Ve? Por eso, hermano, y con ellos son con los que vamos a tener que aprender a confrontarnos. Y no es con ellos, pero ay, que Dios nos ayude, hermano. Déjenme volver acá para ir medio que son. Ah, ya terminando, ¿ah? Ay, se les hace hasta raro, ¿verdad? Vamos acá, hijo. Pues vamos a Mateo capítulo 16 para volver al hilo de la enseñanza, porque si no, ¿cómo es que no entienden que no fue por el pan? ¿Está ahí? Mateo capítulo 16, versículo, hermano. Hay que llevar los pensamientos hermano, a examinarlos a las escrituras, a ver si van de acuerdo con lo que dice la escritura. Vamos a ver, hermano. En el 5 lo leímos, y una de las palabras que me llamó la atención en el versículo 5, más bien el 6, cuando el Señor Jesús les dijo, mirad. ¿Qué significa mirad? Alertas, atentos, ¿sí? Estén, hermano, despiertos, miren bien y guárdense de la levadura de los fariseos. Ya le dije, amado hermano, yo se lo voy a dejar de tarea. Estudie, busque qué es la levadura de los fariseos. Vamos a seguir. Levadura es doctrina, ¿no? Guardad, y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dicen porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de ustedes, hombres de poca fe? Quiere decir que muy poca de la palabra, hermano, que les había dado el Señor, había penetrado a sus corazones. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Muy poca. ¿Sí? Hombre, pero lo bueno es que tenían fe. ¿Eh? ¿Por qué pensáis de poca fe que no tenéis, que no tenéis pan? ¿No entienden ni aún se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogieron? 10. Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogieron? O sea, como que la mente del ser humano es dada a olvidar las cosas. Por eso, hermano, cuando la Biblia nos habla acerca de los pensamientos, es que no necesariamente está hablando del cerebro del ser humano. La Biblia habla más del corazón del ser humano. Porque de dentro del corazón salen los malos. ¿Sí? Entonces, no es necesario en la mente, porque ¿cómo es que no se acuerdan? Ya se les olvidó. Y yo les he dicho muchas veces, amado hermano, nos vamos de aquí y se nos olvida el mensaje. Incluso les hemos puesto, amado hermano, una que otra tarea. Mediten, hijo, aprenda a ocupar su mente en la palabra. Vaya en el transcurso del día, hermano, trabaja. Usted trabaja con sus manos. Mira qué lindo estar ahí trabajando y pensando en la palabra. Mira qué lindo, hermano, es estar uno acostado, como dice en los salmos, hermano, y meditar en la palabra. Bueno, es tan bonito, hermano. Yo digo, Dios, ayúdame, porque a veces que hasta se me olvida, hermano, hasta cuando come. Qué bonito es meditar en la palabra. Señor, gracias por esos alimentos, en el nombre de hermano. No se va a hacer como aquello. Yo conocí un fariseo de fariseos, yo no lo conocí.
Pero no, hermano, vamos a dejar de es que no, hermano. Uno con una hambre y no, lo peor que puede poner un fariseo a orar. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era publicano y uno era el fariseo orando consigo mismo. ¿No? ¿Sabrá cuánto tiempo se tardó ahí orando, hermano? Porque digo, gracias que no soy como hermano Julio. Yo sí vengo a la iglesia todos los días. ¿Verdad, verdad? Indirecta. Amén. Amén, hermano. No, nada de eso. Hoy aquí uno va conociendo vamos a seguir acá. Sí, porque es lo peor, hermano. Poner un fariseo ahora por los alimentos. No, Dios mío. No me ponga. Yo quedé traumado esa vez. En México, sí. Porque yo tenía mucha hambre. Y un señor de esos ya viejitos, los antiguos del evangelio, empezó a orar, hermano. Y sí, se echó sus 3 minutos. Dije, amén, está bien, 4 o 5 minutos, está bien, con las comidas. Que hay que nomás, amén, Señor, en nombre de Jesús, y vámonos. Pero empezó, hermano. Y dije, ahora sí, ya acabó. Y se sonó la nariz, lloró. Y yo dije, y luego empieza otra vez. Dios mío. Se aventó otros 5, hermanos, nosotros ahí 15, 20 minutos orando por... Pues ya para la otra ya fui más prudente. Yo ya empezaba a querer ir a la iglesia. Dije, ya casi la hora de la comida. Vamos a comer unos tacos allá. Señor, en nombre de Jesús. Amén. Me retaqué. Ahora sí, avientes el tiempo que quieran. Ah, sí. Mira. Se sonaban los mocos, lloraba, oraba por los niños de África, por los niños. Ay, hermano. Ay, está bien, ¿no? Pero qué terrible terminar uno, amado hermano, como un fariseo. Es lo único que a mí me preocupa, hermano. Yo quiero que usted crezca como debe de crecer, como un cristiano saludable en la fe, como un cristiano, hermano, que aprende a retener la palabra, que le crea la palabra, que cuando se levantan las situaciones en su vida, cuando sea golpeada su casa, no se derrumbe. ¿Por qué no se va a derrumbar, hermana Juanita? Porque está fundamentada sobre la... Porque perseveramos, como dice Juan capítulo 2. No, segunda de Juan, versículo 9. Porque perseveramos en la doctrina de Cristo. Por lo tanto, Dios está con nosotros. Pero el que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene... Terminando aquí. Ni de los, estoy en Mateo 16, ni de los 7 panes entre 4,000 canastas recogiste. 11, versículo 11 del libro de Mateo 16. ¿Cómo es que no entienden? ¿Me entienden? ¿Cómo es de que no entienden? Alguien, mira, ya les di el pasaje, hermano. Ya les di hace ratito el versículo. ¿Por qué la gente se queda sin entendimiento? Porque el Dios de este siglo cegó, ¿verdad? Cegó él. ¿De quiénes? De los incrédulos. Por eso, ¿cómo es que no tienen entendimiento? Les preguntó el Señor. Entonces, hoy nosotros tenemos que aprender, hermana Juanita, a someter los pensamientos a la luz de la palabra. A examinar, obviamente le dije, por eso, do me a favor, bro. Do me a favor. Read me, go to the book of Hebrews chapter 10, in verse 15 and 16. Y eso no lo dice el pastor. Hebreos 10, 15 y 16. ¿Qué dice mi hijo? Por favor. Hermano Jorge. Whereof the Holy Ghost also is a witness to us. For after that he had said before, this is a covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws into their hearts, and their minds will I write them. Hasta el 17. Sí, si quieres, antes de
and their sins and iniquities will I remember no more. But, again, el destino de la palabra es el corazón. Hebrews chapter 4, verse 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra la mente y llega hasta, hermano, lo más profundo de él, corazón. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Sí, of the heart. Sí. Por esto, hermano, mucha gente no entienden, porque permiten que su mente empiece a razonar con la palabra y no crecen, no maduran, hermano, como le dije, con una fe fuerte, mire, ya quería acabar. Viene el centurión. ¿Dónde está eso? ¿Pero 8 de qué? Mateo capítulo 8. Qué tremenda la fe de ese hombre. Y fíjese cómo está esto, hermano. Porque él no permitía, él no decía, ay, pero porque no, le decían, haz esto y como yo lo hacía, cuando yo decía, también la gente que yo le decía, ¿qué hacía? Pero yo desobedezco, también a mí me van a. Y resulta ser que el centurión dijo, yo soy un hombre bajo autoridad, cuando le digo a este, haz, él hace. Pero a mí me dicen que haga, yo también hago. Dijo el Señor, ¡wow! Se quedó maravillado de la fe del centurión. ¿Das? A ese no le dijeron hombre de poca fe. ¿Quién lo tiene en español? A ver, lémelo. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Solo di tu Pero palabra. basta con que digas una sola palabra. Oiga lo que se llama fe. Y mi siervo quedará sano. Mire, hermana, lo que sí. Él se aferró, dijo, no. Nada más con que des la palabra, yo creo. No hubo necesidad de decir, pero está bien lejos y está bien enferma. ¿Y qué tal si no se sana? Y le pongo las manos. Pero ¿qué tal si queda avergonzado? No. Solo basta con que des tú y será. Sígueme leyendo ahí. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo, ¿a quienes lo seguían? Os aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Mire qué lindo. Help me out, bro, in English. ¿Qué leíste, versículo? El último. Mateo 8. El último que leíste. Yes. Yes. Start in verse 8, hermano Jorge, por favor. 8:10. Yeah, 8:10. Nada más el 10. ¿En dónde empieza? 8, 9, donde dice. Empieza desde el 5, pero el último es el 10. 8, 10. ¿De dónde empieza, mijo, todo? ¿Desde el 5 entonces? Sí. Okay. Para que no se van a enojar aquí. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion beseeching him, and saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. And Jesus saith unto him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldst come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Speak the word only. Just, I will believe on the word that comes out of your mouth. That was it. He didn't allow his mind to start wandering. Go ahead. For I am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this man, Go, and he goeth, and to another, Come, and he cometh, and to my servant, Do this, and he doeth it. When Jesus heard it,
he marveled, and said unto them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. And I say unto you, that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness, and shall be weeping and gnashing of teeth. Está ahí nomás. Dije todo, pero toda la Biblia. La hermana, you being a soldier, did you see it? Did you catch on to it? When you submit yourself to your autoridades, ¿no? And the people, entonces you become eligible. Bro, porque como yo aprendo a someterme a la orden que me dan, entonces después ya me voy capacitando y me van a someter gente. Así funciona esto, hermano. Así funciona esto. Yo les he dicho, mi hijo, les he enseñado aquí mucho, y por eso les dije, mire, yo nunca, créanme, yo no hablo de mí porque pues no puedo. Pero cuando estuve en la iglesia por donde estuve, no me gustaba, hermano, nunca pelear con el pastor. A mí me decía, vete para allá, pues está bien, me voy. Y vete ayer, ¿y por qué a mí me deja la célula más lejos, pastor? ¿Y por qué esa familia tan enfadosa, pastor? No, me mandaban a llevar la familia, hermano, yo no sé ni para qué iba. Porque cristianos no eran, hermano. A lo mejor en ese tiempo no eran, estaban en un proceso de querer ser cristianos. Pero sin embargo, yo le digo, o quién sabe. Bueno, el punto es este. No discutía con el pastor. Nada de eso. Le dije que un día estábamos en la oración, hermano, empezamos, ya hemos testificado. Es solamente, hermano, una manera de hablarle y motivarlo para que usted entienda hasta dónde lo puede llevar, hermano, la obediencia, el someternos a la autoridad de la palabra de Dios primero y luego a las autoridades que estableció el Señor. Pero yo le digo a usted, si yo no me puedo someter a la palabra divina, que es la autoridad suprema que nos gobierna, ¿cómo me voy a someter a un pedacito, hermano, de hombre como este? Pero yo le decía, amén, pastor, yo voy. Amén, yo lo hago. Y mire, hermano, Dios en su infinita misericordia, mire cómo Dios los guardó, hermano. Estuve buscando coberturas aquí, aquí y aquí, y todas se cayeron. Ninguna se pegó. Yo no sé por qué, hermano. Pero hoy Dios nos está levantando, hermano, como una iglesia que vamos a transmitirles al pueblo una palabra viva, no una palabra adulterada por el razonamiento del ser humano. Y esto va a provocar que usted tenga una hermano, ay, qué bueno, gracias a Dios. Otra vez me volví a levantar y pues, ¿con quién hablaba? Con alguien hablaba hace unos 2 o 3 días. Le decía, mire, hermano, ahora que vino la pandemia, y le dije a los hermanos así, el que quiera venir, venga, el que no, quédense en su casa, gallina. ¿Ah? ¿Y qué cree? Mi hermano, todos vinieron. Digo, mire, no somos una congregación de miles y miles de personas, pero somos un pueblo, hermano, que gracias a Dios nos ha permitido, hermano, mire, exponernos a la sana doctrina. No me estoy preocupando, no es mi intención ofender ni humillar a nadie, pero estamos parados en el altar para predicar la verdad. Oh, gracias a Dios. Mijo, I thank God for your life. I hope it's God's will for you to come with us. Porque no will talk before I even speak. I cannot throw you under the bus right away, you know what I mean? But cuando uno entiende, hermano, ¿para qué se está preparando uno como hombre de Dios? ¿Sí? ¿Timoteo qué era? Un soldado de Dios. ¿Sí? Y como buen soldado, ¿qué le dijeron, hermana? Sufre. Entonces, cuando nosotros, la verdad, hermano, yo no fui más que un ratero, ladrón en las calles, ya le dije, no llegué a soldado. Pero ahorita mi hijo, my son, he's in the Navy. He's been there like 6 years. Pero yo no entiendo nada de eso de la guerra, ¿verdad? De la guerra literal.
Nomás lo que miro en las películas. Pero una persona que lo están preparando, que los están capacitando, ellos sí entienden, hermano. Pero yo aquí no entiendo de la guerra literal, pero entiendo de la guerra espiritual. Y yo quiero, amado hermano, motivarlo, animarlo. Siga adelante, firme, fuerte, sólido, que no le puedo decir no se desanime. No, si se va a desanimar. Pero el problema no es de que ¿cómo va a reaccionar, hermana Tomasita, hija, cuando venga el desánimo? Ahí es donde se va a mirar lo verdadero de uno, ¿sí? Que cuando empiecen los cañonazos, hermano, a ver cómo reaccionamos, amén. Hoy, termino aquí, ¿verdad? Deje acabar de leer aquí ahí estamos, ¿no? No acabé de leer, ya voy a acabar. Ya no me voy para otro, hermano, ahora sí ya no. Okay. Ya está probablemente. 11. ¿Cómo es que no entienden? Mateo 16, 11. ¿Cómo es que no entienden? Ya hablamos por qué no entendieron, ¿verdad? Que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura. ¿Quién se tiene que cuidar, hermano? Usted y yo también, amén. De los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los... ¿Verdad que no hablaba de un pan literal? ¿Verdad que hablaba de una enseñanza, una doctrina? ¿Está conmigo? Pero aquellos pensaban que, hermano, era un pan literal. ¿Por qué? Por el razonamiento. ¿Está aquí conmigo? Y según la Biblia, las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Que se guardaran de la levadura sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, dice la palabra de él, Señor. Usted vaya, estudie, investigue la doctrina. Para mañana quiero saber la doctrina de los saduceos y los fariseos. ¿Qué es lo que enseñaban? Porque dice, hermano, él le dijo a los discípulos, guárdense, cuídense de la doctrina de estos hombres. ¿Está aquí conmigo? Amén. Póngase, vamos a darle gracias a Dios.